Muy buenas tardes, abogados, ¿cómo están? Hola, Lick. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes. Vamos a esperar por ahí que se integren el resto de sus compañeros e iniciar con la clase de la exposición del día de hoy, por ahí en el tema en el que nos habíamos quedado pendientes. También hacerles mención por ahí de las fechas de exámenes de primera y de segunda oportunidad, que ya las tengo. En el caso de quienes excedan la cantidad permitida de 6 faltas sin justificar, pues con la pena no tienen derecho a examen de primera oportunidad. Y nos veríamos para el examen de segunda oportunidad, que en un momento les daré. Permítanme un segundo, muchachos. Por ahí, por favor, el equipo que estaba con la exposición o que continúa con la exposición de la clase, por favor, pueden ir empezando a proyectar. Denme un segundo, por favor. ¿Listos, compañeros? Si pueden por ahí empezar. ¿Quién continúa con el tema de la clase? El equipo 5 que estamos proyectando. Muy bien, ¿cuál es el tema, perdón? Los delitos en materia de derecho energético, creo. Ok. Por ahí importante, muchachos, ver las reformas que fueron aprobadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado martes. Reformas del año 2020, 2021, me parece, y que por ahí en muchos aspectos cambian el sistema del otorgamiento de las concesiones y de las licitaciones en materia de hidrocarburos y entonces, pues por ahí lo que vimos para el otorgamiento de las concesiones y licitaciones, pues cambia, ¿no? Y en el tema de los delitos en materia de hidrocarburos, también por ahí se trastocó algunos artículos de la ley de hidrocarburos. Entonces, para que lo chequen, por favor, estas recién aprobadas por reformas por la vía jurisdiccional que aprobó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, muy bien. Adelante. Nada más para preguntarle si sí ve mi cámara, licenciado. Sí, sí se ven. Ok.
para comenzar con la exposición. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Rubio Alejandro Ortega Rivera y el tema del equipo 5 es el tema de delitos en materia de hidrocarburos, perdón, el delito en materia de derecho energético y derechos de los consumidores. Los delitos en materia de hidrocarburos, a raíz de la reforma energética del 20 de diciembre del 2013, se reguló la obligación del Congreso de la Unión para legislar las normas secundarias que reglamentarían los mandatos constitucionales. A consecuencia de esto, se modificaron 12 leyes y se crearon 9, lo cual implica un sistema sin precedentes y completamente nuevo en materia de derecho energético, desde los tipos de contratos, las normas internacionales, la administración pública y los tipos penales y la creación de lo que nos va a permitir ver todo este tema de la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, del 12 de enero del 2016. Los órganos que regulan la materia energética están coordinados en materia energética son lo de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que ya lo hemos mencionado varias veces, la Comisión Nacional de Energía, quienes se apoyan del Ejecutivo Federal y ejercen sus facultades de regulación técnica y económica en materia de electricidad e hidrocarburos. Y los órganos tienen autonomía técnica, operativa y de gestión. Cuentan con una personalidad jurídica propia y pueden disponer de los ingresos derivados de los derechos y aprovechamientos que se establecen por los servicios que prestan conforme a sus atribuciones y facultades. La Comisión Nacional de Hidrocarburos es quien tiene la encomienda de regular, supervisar y evaluar las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos del país. Para ello se puede suscribir y administrar contratos de exploración y extracción de hidrocarburos a nombre del Estado mexicano. Además, le corresponde a la Comisión, establecer y administrar el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos. En cuanto a la ley para prevenir y sancionar los derechos cometidos en materia de hidrocarburos, tenemos que ante la necesidad de brindar una atención en materia penal de la reforma energética del 12 de enero del 2016, se publicó el Diario Oficial de la Federación la ley para prevenir y sancionar los delitos en materia de hidrocarburos. En la iniciativa de la ley se manifestó que uno de los mayores inconvenientes que atravesaba el país era el robo de los hidrocarburos, que esos podían ser sustraídos con demasiada facilidad y mediante las llamadas tomas clandestinas a lo largo de aproximadamente 68,000 kilómetros de ductos que tienen petróleos mexicanos. Todos recordaremos lo que pasó con el tema de los huachicoleros que fueron quemados en enero del 2019. Esto fue a raíz de esta problemática que tenía el país. En el gobierno actual se ha tratado de ir preveniendo este robo con diferentes estrategias, como ya se ha mencionado, el cerrar ciertos ductos, pero a la larga continúa la problemática. También se realiza una actividad relacionada con el robo en la extracción y distribución en los campos petroleros, terminales de almacenamiento y reparto, y terminales, terminales marítimas, refinerías y en la carga a buques de gran calado, alterando los sistemas de medición, sistema de peso, facturas y sellos, entre otros. El Estado actuará con severidad respecto a las conductas relacionadas con la sustracción, almacenamiento, transporte y enajenación, suministro, distribución ilícita de hidrocarburos y demás conductas asociadas. En México se contaba con un marco jurídico muy limitado para sancionar las diversas conductas que se relacionan con el tema de robo de hidrocarburos, que fueron las que ya mencioné anteriormente. Solo se contaba con el Código Penal Federal y contemplaba los delitos cometidos contra el consumo y riqueza nacionales. Sin embargo, la descripción era muy básica y sanciones muy mínimas. Permíteme porque no avanza la diapositiva. En la ley para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, en el título primero de esta ley, en las disposiciones generales, en su artículo 1 dice que la presente ley es de orden público y aplicación en todo el territorio nacional. Es materia de fuero federal. Tiene por objeto establecer los delitos en particular y sanciones que serán aplicables en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y demás activos, así como establecer las medidas necesarias para prevenir la comisión de los mismos o suspender sus efectos.
En su artículo segundo dice que en los casos que esta ley no estén previstos serán aplicables el libro primero del Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Hidrocarburos, la Ley de Seguridad Nacional, la Ley de Seguridad del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley Federal de Extinción de Dominio y la Ley de Navegación y Comercios Marítimos. En su artículo, bueno, en el segundo título de esta misma ley nos habla de los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y demás activos. En su artículo octavo menciona que se sancionará con pena de 20 a 30 años de prisión y una multa de 20,000 a 25,000 veces el valor de la unidad medida y actualización vigente en ese momento a quien uno sustraiga hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley. 2. Aproveche hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer con arreglo a la ley. Y el artículo 9 también nos menciona que todo esto se va a agravar o serán parte del delito quienes lo compren, lo enajenen, lo reciban, lo adquieran o comercialicen o negocien con los hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos sin derecho y sin consentimiento. También que los resguarden, transporten o almacenen o distribuyan. También lo poseen, suministren o oculten. Alteren o adulteren los hidrocarburos o petrolíferos o petroquímicos. También la ley menciona que serán agravantes de estos delitos si se trata de un servidor público o de personas que están a cargo de resguardarlo, ya sea trabajadores de empresas dedicadas a la trata de estos materiales o los distribuidores. Por mi parte es todo. Bueno, sigo yo con el tema de delitos en materia de electricidad. No sé si se prendió la cámara. No, ahí está. Bueno, como sabemos, pues la energía eléctrica es necesaria para el desarrollo de la mayoría de las actividades productivas y recreativas, así como servicios médicos, educativos, la alimentación, transporte y en general para facilitar nuestras actividades cotidianas. Por ende, el acceso a la electricidad se ha convertido en una necesidad y debe ser reconocido como un bien indispensable. Bueno, a nivel global, el 89.5% de la población tiene acceso a la electricidad y en México el 99% de las viviendas habitadas del país tienen pues este recurso. La ley de la industria eléctrica, en su título quinto de las infracciones de la ley, prevé diversas infracciones con sus sanciones respectivas en conductas que están directamente relacionadas con el robo de la energía eléctrica. Un ejemplo es el artículo 165 de esta ley. Que nos menciona que las infracciones o lo dispuesto en esta ley, sus reglamentos o disposiciones emanadas de la misma, se sancionarán de conformidad con lo siguiente. Bueno, con la multa de 10,000 a 50,000 salarios mínimos por consumir energía eléctrica a través de instalaciones que alteren o impidan el funcionamiento normal de los instrumentos de medición o control del suministro eléctrico. Con multa hasta de 3 veces el importe de la energía eléctrica consumida a partir de la fecha en que se cometió la infracción, a quien conecte sus redes particulares con el sistema eléctrico nacional o con otra red particular para su alimentación, sin la debida autorización o contrato. Al usuario final que consuma energía eléctrica a través de instalaciones que eviten, alteren o impidan el funcionamiento normal de los instrumentos de medición, tasación, facturación o control de suministro eléctrico. A las personas que permitan, fomenten, propicien o toleren las actividades referidas en el inciso anterior, a quien consume energía eléctrica sin haber celebrado el contrato respectivo,
a quien utiliza energía eléctrica en forma o cantidad que no esté autorizada por su contrato de suministro. Y bueno, lo que nos menciona en el artículo 368 del Código Penal Federal, que es equiparable el delito de robo o el uso o el aprovechamiento de la energía eléctrica sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente puede disponer de los mismos. Bueno, de la anterior revisión, pues observa que el delito de robo de energía eléctrica va acompañado de otras afectaciones a las diversas actividades de la industria eléctrica, las cuales ya están previstas como infracciones en la ley respectiva. En consecuencia, la tipificación del delito del robo no debe limitarse solamente al uso indebido de la energía eléctrica, sino que también debe considerar el uso indebido de las instalaciones y equipos para las actividades que conforman la industria eléctrica. Por estas razones, el objetivo es incluir en las conductas tipificadas como robo de energía eléctrica el uso o aprovechamiento de las instalaciones y equipos para la generación, transmisión, distribución y comercialización. Asimismo, pues establecer que las sanciones por robo de energía eléctrica se aplicarán sin perjuicio de las sanciones que correspondan por cometer infracciones a la ley de la industria eléctrica. Bueno, y algunos ejemplos, como ya lo habíamos mencionado antes, pues es si manipulas el contador de la luz para abarcar tu factura pues, de la luz, de la energía. Un delito también podría ser el delito de defraudación de fluido energético, que pues es todo aquel que implica el fraude con el fin de utilizar la energía eléctrica de nuestro beneficio y sin pagar por ella. Y bueno, eso ya sería todo de mi parte. No, creo que sigue mi compañero, Fernando. Sí, hoy en día ya el catálogo de delitos en materia energética es mucho más amplio. No solamente se reduce lo establecido por el artículo 368 del Código Penal, sino que ya incluso el hecho del aprovechamiento del recurso energético, de las instalaciones, del equipo para la transmisión, distribución y comercialización del recurso energético. Apliquen el mismo principio para el caso de los hidrocarburos, y obviamente la responsabilidad para los servidores públicos cuando estos, pues obviamente, busquen obtengan un beneficio, igual le genere un daño económico a las empresas productivas del Estado. En este caso, por ejemplo, la colocación de los llamados changuitos o los diablitos, con los cuales pues, se busca obtener una alteración, o hay una alteración más bien del recurso eléctrico, teniendo un mayor consumo y por ende un menor pago del recurso eléctrico, ¿no? Entre las modificaciones a los instrumentos o aparatos de medición, que también, pues, obviamente, con eso se da una defraudación a la empresa productiva y por ende, pues también hay el delito en materia del robo de recursos energéticos, ¿no? En el caso de los hidrocarburos, pues ahí es mucho más amplio, porque a raíz de ciertos hechos que hemos sido parte todos nosotros, incluso ustedes, las generaciones recientes, pues hemos visto, ¿no?, los accidentes que han ocurrido a partir de estas tomas clandestinas para obtener o robar los distintos recursos de hidrocarburos, gasolinas, diésel, e incluso gas. En los meses recientes, por ahí en el estado de Jalisco, cerca de la zona metropolitana de Guadalajara, ocurrió precisamente un desastre a raíz de gas, en el que un poblado entero tuvo que ser deshabitado para no generar algún hecho o conato de incendio y que pudiera causar chispa y por ende pues, la explosión sería catastrófica.
por ahí, permítanme. Perdón. Entonces, en el estado de Jalisco recientemente se llevó a cabo la evacuación de un poblado en el cual hubo un conato de sustracción de gas. Para evitar precisamente el conato de incendio, se tuvo que evacuar todo el poblado con la intención de que no se generase algún hecho de chispa y por ende, pues obviamente la explosión que fuera mucho más grande, mayúsculo el accidente. La prensa, obviamente desde lejos, en imágenes de televisión se veía el poblado cómo estaba inundado por una capa de neblina, y pues esto era el gas. Se tuvo que desalojar la población, uno, para evitar una intoxicación, y dos, pues de los distintos hechos que pudiéramos realizar día con día, como el encendido, por ejemplo, de algún aparato eléctrico, generase la chispa y que por ende pudiera causar una explosión. Este es por ahí del mes de marzo, febrero, fue cuando ocurrió por ahí este accidente en el estado de Jalisco. Pero bueno, ¿quién continúa? Perdón. Yoli, proseguimos con el... ¿Ya me escucha mejor? Bueno, seguimos con el estudio de la probable comisión de robo en un delito en materia energética. La iniciativa que se dictamina señala que el robo de combustible ha desencadenado un mercado lícito originando conductas de posesión, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización ilícitos, cuyo objetivo principal es el lucro económico al margen de la ley, que lesiona y pone en peligro diferentes bienes jurídicos como son la vida y la integridad física de las personas, patrimonio nacional, el medio ambiente, la economía nacional, así como la correcta comercialización de los hidrocarburos y petrolíferos. Asimismo, se dice que ha llegado al mercado formal que está compuesto por gasolineras establecidas o distribuidores, siendo estos los que adquieren el combustible robado a un precio menor que pagarían por un combustible legal, afectando a la industria y al erario público, dado que ilícitamente omiten el pago de impuestos. En México, como en cualquier país, el estudio de la probable comisión de un delito por parte del Estado en materia energética requiere un enfoque meticuloso y basado en la legislación y las pruebas disponibles. Aquí hay algunos aspectos clave a considerar. Primero, el marco legal. Comenzamos por revisar la legislación mexicana relacionada con el sector energético. En México, las principales leyes relacionadas en este sector incluyen la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley de Petróleos Mexicanos, la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, entre otras. Luego hacemos la identificación del posible delito, determinamos qué acción específica o falta de acción podría constituir un delito según las leyes que nos rigen. Esto podría incluir el fraude, la corrupción, el abuso de poder, la malversación de fondos, entre otros. Recopilar las pruebas, se reúne toda la evidencia disponible que respalde la sospecha de un delito en el sector de hidrocarburos o energético. Esto podría incluir documentos, informes de auditoría, registros financieros, comunicaciones internas, entre otros, y hacer un análisis legal. Buscar asesoramiento legal de expertos en derecho penal y energético mexicano para evaluar si las acciones del Estado constituyen un delito en virtud de las leyes aplicables. Hacemos la presentación de denuncias. Si después de la investigación se concluye que existe una probable comisión de un delito, se puede presentar una denuncia ante las autoridades competentes en México, como la Fiscalía General de la República o la Secretaría de la Función Pública. El seguimiento y la resolución: una vez presentada la denuncia, es importante seguir el proceso legal correspondiente y cooperar con las autoridades durante la investigación. Si se determina que se ha cometido un delito, se esperaría que se tomen medidas legales apropiadas para enjuiciar a los responsables y remediar cualquier daño causado.
Es fundamental recordar que el proceso de investigar y perseguir presuntos delitos en el sector energético puede ser complejo y llevar tiempo en cualquier país, incluyendo México. Además, las acciones específicas que deban tomarse dependerán de las jurisdicciones y las leyes aplicables en cada caso. Siempre será recomendable buscar asesoramiento legal específico según la situación y las leyes que nos rigen. Luego sigue mi compañero Fernando Lu. Bueno, yo voy a seguir con el subtema de las prácticas ilegales de la CFE. Empezamos definiendo pues que la CFE pues es la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa estatal mexicana encargada de la generación, de la transmisión, de la distribución y la comercialización de energía eléctrica en México. Esta empresa fue creada en 1937 y pues es una de las principales proveedoras de electricidad en el país. La CFE es responsable de operar y mantener la infraestructura eléctrica en México, incluyendo centrales eléctricas, subestaciones, líneas de transmisión y redes de distribución. El objetivo principal de la CFE es garantizar el suministro confiable y seguro de electricidad a los consumidores mexicanos. En cuanto a las malas prácticas de la CFE, pues al igual que cualquier organización, esta empresa ha enfrentado críticas y denuncias relacionadas con diversas prácticas que han sido consideradas como problemáticas. Algunas de estas malas prácticas incluyen, pues primero tenemos el monopolio y falta de competencia. La CFE ha sido criticada por mantener un monopolio en el sector eléctrico mexicano, lo que limita la competencia y pues puede afectar la eficiencia y la innovación en el mercado eléctrico. También la CFE es la empresa del Estado mexicano responsable de la prestación del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, pues es la única facultada para llevar a cabo estas dos actividades porque constituyen un monopolio natural. La transmisión y distribución de energía eléctrica son monopolios naturales porque hablamos de actividades e infraestructura de red. En el inciso B tenemos que pues cuentan con tarifas elevadas y también falta de transparencia. Ha habido quejas sobre las tarifas eléctricas elevadas en México, con acusaciones de falta de transparencia en la fijación de precios y también en la estructura tarifaria. Las tarifas eléctricas en México, que están establecidas por la CFE, han sido criticadas porque son elevadas en comparación con otros países y en relación con el poder adquisitivo de la población mexicana. Los consumidores, tanto domésticos como industriales, a menudo se quejan de facturas de electricidad costosas que afectan su presupuesto y competitividad. La forma en la que la CFE establece sus tarifas eléctricas no siempre es transparente ni fácilmente comprensible para los consumidores. La falta de claridad en la estructura tarifaria y los criterios utilizados para determinar los precios han generado desconfianza entre los usuarios, quienes a menudo no entienden cómo se calculan sus facturas. También tenemos pues la corrupción, que pues ha habido informes sobre casos de corrupción dentro de la CFE, los cuales incluyen denuncias de sobornos, de malversación de fondos y también de nepotismo. Ha habido denuncias de casos donde empleados de la CFE han aceptado sobornos o han estado involucrados en prácticas de cohecho para favorecer a ciertas empresas o a individuos en proceso de licitación, de asignación de contratos o para obtener beneficios indebidos. También se han reportado casos de malversación de fondos dentro de la CFE, donde se han desviado recursos económicos que son destinados a proyectos de infraestructura o mantenimiento para beneficiar a personas o grupos específicos.
en lugar de ser utilizados para el propósito previsto. También ha habido acusaciones de nepotismo y favoritismo en la contratación y ascenso de empleados dentro de la CFE, donde se otorgan cargos y beneficios a personas con conexiones políticas o personales en lugar de basarse en el mérito y la capacidad profesional. Bueno, no se alcanza a ver muy bien, pero también tenemos lo que son los problemas de infraestructura y de mantenimiento. La CFE ha enfrentado críticas por problemas en la infraestructura eléctrica, incluyendo deficiencias en el mantenimiento de equipos y de redes eléctricas, lo que ha llevado a interrupciones en el suministro de energía. Durante décadas, la CFE ha enfrentado desafíos para mantener y modernizar su infraestructura eléctrica, debido a la falta de inversión adecuada en mantenimiento y actualización de equipos, de líneas de transmisión y subestaciones. Esto ha llevado a una infraestructura obsoleta y vulnerable a fallas, perdón. La antigüedad y el estado de la infraestructura eléctrica de la CFE han resultado en fallas y cortes de energía frecuentes en diferentes regiones del país. Estas interrupciones pueden afectar a industrias, a los comercios, a los servicios públicos y pues a la población en general. También tenemos el impacto ambiental, que la CFE ha enfrentado críticas y preocupaciones sobre su impacto ambiental debido a sus actividades de generación de energía, principalmente relacionadas con la emisión de gases de efecto invernadero, el uso de recursos naturales y la gestión de residuos. Algunos de los aspectos relacionados con el impacto ambiental